I will be interpreting for Oriol. He feels more comfortable speaking in Spanish, so I will be doing the English part. Y yo voy a estar interpretando las respuestas de Oriol para facilitar la comunicación. Entonces, voy a empezar yo, como siempre. Meto la cuchara primero, pero bueno, es una oportunidad. Oriol, me preguntaba, ¿cuál fue el proceso para desarrollar ese libreto y esa historia? And I just asked, what was the process to develop this, the script and the plot and the story? Because you might know that he is also Spanish. Bien. Bueno, de entrada quiero agradecer a la universidad y a ustedes por ver la película y por invitarnos, ¿no? A invitarme a mí concretamente a hablar del proceso y de la película, cómo fue. Así que estamos muy agradecidos. Y ahora te respondo, Manuel, un poco a la pregunta, ¿no? He basically just thanked us and the university and all of you for watching the film and for having him among us. And now he's going to respond to the question that I just asked. Sí, el proceso de escritura de la película, bueno, en entrada fue muy largo. O sea, nosotros estuvimos trabajando, la película fue un proceso de casi 9 años, desde que se empezó la idea hasta que se terminó estrenando. So he said that this is a long process to write this film. It took 9 years from the original idea until the film was made. Obviamente por razones de producción también, ¿no? Si no lo hubiéramos hecho mucho más corto, ¿no? Pero ese hecho de que pasaron tantos años ayudó mucho a que la película se fuera enriqueciendo, ¿no? Entonces, la idea inicial surgió a partir de una anécdota que me cuenta Natalia a mí sobre su adolescencia, ¿no? Ella le pasó algo parecido a lo que le pasa a Miriam con Jean-Louis, ¿no? Ella tenía un noviecito de internet en esa época que no era como ahora, ¿no? Que uno ve las imágenes, ¿no? Y las personas se ven automáticamente, ¿no? Entonces se hablaban mucho y quedan por conocerse, y cuando se conocen en persona, bueno, ella lo ve de lejos, él no lo ve a ella, ella ve que él es negro y ella pues no se va, ¿no? Y lo deja, lo olvida, ¿no? Lo abandona, digamos. So he said that partially, I mean, that the film would not have been as long if it hadn't taken so long to develop, but that in fact it served to enrich the script and the writing, and the original idea, the crux, originates from an episode in Natalia's life that is much like what happens to Miriam in the film, where they are supposed to meet, where she has this internet boyfriend, quote unquote, and they meet, or they're supposed to meet, and he doesn't see her, she sees him, and much like in the movie, they don't connect. Esa historia que ella me cuenta a mí, que prácticamente había olvidado, ¿no? Esa cosa que uno de repente recuerda, ¿no? Y le parece eso en la memoria, me lo cuenta y a mí me sorprende mucho, y automáticamente le digo que ahí puede haber una película, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me parece que Natalia, bueno, yo ya conocía bastante bien a Natalia, llevábamos un tiempo juntos, ¿no? Como pareja, y yo sabía de su sensibilidad y cómo le importa, ¿no? Esa temática, ¿no? Cómo le importa el tema de las clases sociales, ¿no? De la discriminación racial, una cosa que habíamos hablado mucho, ¿no? Y de repente que ella hubiera hecho eso, me pareció muy interesante, ¿no? Como un punto de partida para empezar a desarrollar una historia. So once Oriol heard that story from Natalia, he immediately said to her, well, you know, there's a movie somewhere in there. And knowing her already for a while, by the time that the story was shared, and knowing each other very well as a couple, in fact, it brought out this question about why she would do that when she is a person to whom racial issues and
discrimination and social discrimination are really important themes and issues she advocates for. So why would a person like this do what Miriam did, which is what Natalia did? Claro, un poco, a partir de eso, un poco lo que nos parecía interesante para desarrollar en la película era como ir mostrando el contexto, ¿no? Ir mostrando el contexto familiar y social en el que vive Miriam, ¿no? Y las contradicciones constantes, ¿no? Para ir entendiendo a Miriam y por qué hace lo que hace, ¿no? Porque al final no es que decida hacer las cosas, sino como que todo lo empuja a que o sea, como que no hay una salida, ¿no? Era un poco la idea de la película, ¿no? And and so that allowed them to explore the ways in which Miriam is contextualized and the framework or the social landscape that she inhabits, and you get to know Miriam little by little. They build the character over the length of the movie to better understand where she sits in the midst of this and sort of the social mores and the pressures and the people that push one way or another around her. O sea, un poco la idea era hablar del racismo, pero desde lo cotidiano, ¿no? Que es algo que muy común en Dominicana, ¿no? Es decir, nosotros y entonces ahí sigo con cómo fue el proceso de guión, ¿no? Normalmente se escribe una sinopsis, después se escribe un tratamiento, se termina un guión, ¿no? Nosotros lo que empezamos a hacer fue escribir escenas dispersas y apuntar diálogos que escuchaban y tratar de introducir eso en la película, ¿no? O sea, no partir de digamos que era como ir construyendo a poquito, ¿no? Y que las pequeñas cosas contaran mucho, ¿no? Era la idea de la película, ¿no? So they wanted to approach racism essentially from not as a big issue, but as a quotidian sort of a day-to-day existence. And so they started creating scenes, disparate scenes that illustrated different aspects, that had details, but that they were these sort of moments that build the story. Creo que la última parte, sí, del guión, por eso digo que fue un proceso de escritura de 9 años, porque como que quien aportó mucho al guión fue Dulce Rodríguez, que es la niña que interpreta a Miriam. Nosotros, algo muy importante en la película es que nosotros casteamos a personas que en la vida real se parecieran mucho al personaje, ¿eh? Que hubieran sufrido, digamos, cosas muy parecidas, y sobre todo en el caso de las niñas, ¿no? De Dulce y de Carolina, ¿no? Que interpreta a Jennifer. Y eso fue increíble porque nosotros en el casting que conocimos a Dulce, le hablábamos un poco de lo que trataba la película y ella automáticamente dijo, bueno, esto es la historia de mi vida, ¿no? Esto me pasa a mí todos los días, ¿no? And so for them, it was in so many ways fortunate that in the casting they found Dulce, the actress who plays Miriam, and Carolina, who plays Jennifer, because Dulce, in fact, Dulce was the one who helped them enrich the story. It was essentially what happened to her on a daily basis. And that was part of the job of casting somebody that in many ways had shared or had a lot in common with the character herself. So that's also another reason why this process took so long. Y eso fue, ya para acabando con la pregunta, eso fue increíble porque llegó un momento en rodaje que no teníamos el dinero para acabar la película, era como muy difícil hacerla, y Dulce, que tenía 14 años, nos sentó un día y nos dijo, miren, ustedes tienen que acabar esa película como sea, porque esa película es importante, ¿no? Esa película es muy importante para mí, ¿no? Y eso es, creo que cómo se materializa al final, ¿no? And after having built up and filmed most of the movie, in fact, they were running out of funding and they were having trouble completing the project. And Dulce, the actress, who was all of 14 years old, sat them down, Natalia and Oriol, and said to them, you have to finish this film because this is really important. And that was basically an impetus for figuring out the way to make this a reality. Tremendo.
Um, qué increíble. Y el casting, ¿cómo se llevó a cabo y cómo terminaron con esas actrices? And so I'm asking about the casting. What was the process and how those actresses, and I promise that's my last question and let everybody else go. But I'm just curious about the casting and the process. Sí, un poco como te decía, ¿no? Nosotros sabíamos que la clave de la película eran las dos niñas, ¿no? Que sin eso no teníamos película y que lo demás era secundario, ¿no? Entonces nos dedicamos... ¿qué pasó? Primero fuimos a las agencias, lógicamente, de casting, pero o sea, no había nadie que se pareciera a Miriam, ¿no? Porque algo que pasaba es que todas las niñas eran blancas, ¿no? Eso ya de entrada, ¿no? So the first step was logical. They went to all the agencies to try and do the casting, but they couldn't find anybody who looked like what Miriam should look like because all of the actresses were white. Entonces lo que hicimos fue convocatorias abiertas por internet, fuimos a los colegios, fuimos a muchísimos colegios y fueron como 3, 4 meses de casting que lo hicimos solos. Nosotros íbamos con una camarita, íbamos a los colegios, pedíamos permiso, grabábamos a las niñas. Bueno, lo increíble fue que conocimos muchas niñas súper interesantes, ¿no? Y la historia, o sea, de ahí hubieran salido varias películas, ¿no? Y eso fue genial, ¿no? Eso por un lado, y por otro, una vez encontramos a Dulce y después a Carolina, el trabajo fue sobre todo que se hicieran amigas, porque la realidad es que Dulce es de un colegio público, es una chica humilde, y Carolina la encontramos en el colegio más caro de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, nunca se hubieran conocido, ¿no? Pero eso, justamente a nosotros nos interesaba eso, ¿no? Después fue que se hicieran amigas, y lo que hicimos durante casi 6 meses, o quizá más, fue nos juntábamos en la casa durante 2, 3 veces por semana y jugábamos, ¿no? Jugábamos a interpretar, a las escenas, pero también o sea, fue como todo un proceso, ¿no? Primero no les hablamos del guión y al final terminamos enseñándonos el guión, pero digamos que fue algo muy, muy natural, ¿no? Para ellas. And so this was this is a little editorial comment, very interesting process that they used because they went to the schools instead of just relying on the agencies and did open casting calls. And they went to public and private schools. And they found any number of really interesting girls that you could make, 3,000 movies about as well. And in the end, they figured out that the key was really Dulce and Carolina, in other words, Jennifer and Miriam, because it's their relationship around which the whole movie really revolves and thrives. And so it also happened that Jennifer or Carolina was a student at the most expensive private school, whereas Miriam or Dulce was actually a public school student. So they didn't know each other and their worlds did not overlap. So it took a while, many months of meeting 2-3 times a week where they would sort of improvise and play scenes and try and get to know each other because they knew that the relationship between these two girls was going to be crucial. I have a question. So you both studied at the EICTV, which is the International School of Film and Television in San Antonio de los Baños in Cuba. So how did that experience influence the film? ¿Cómo influyó esa experiencia en la creación de la película? Sí, bueno, yo creo que influyó muchísimo, ¿no? A ver, la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños es un lugar muy peculiar, ¿no? Porque es como vamos a decir, un santuario, ¿no? Donde estamos alejados de la ciudad y nos pasamos 3 años, ¿no? Allá, viendo películas, teniendo clases, teniendo relaciones. Y ahí fue que además conocí a Natalia, ¿no? O sea, pasa algo muy curioso en la escuela, es que salen muchas parejas, ¿no? Porque yo creo que esa vivencia uno lo acerca mucho a muchas personas y además tienes amigos de por vida, ¿no? Gente muy, muy fuerte, ¿no? Eso por un lado. So essentially he says that school in particular it can be a pretty intense and very
immersive experience because they spent 3 years basically away from the rest of what goes on in the world. And it was such an experience where a lot of partners and couples come out of there as well. And that's where he actually met Natalia. So it was transformative in many ways, personally and professionally for Oriol. Y además la escuela no es no simplemente una escuela donde te dan una formación técnica cinematográfica, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Esto no es la prioridad, ¿no? Yo creo que es una escuela donde se habla mucho del sentido humano del cine, ¿no? Y social, sobre todo, ¿no? El hecho que esté en Cuba ya marca mucho la línea, ¿no? Y que fue fundada por Gabriel García Márquez, en fin, hay como una serie de elementos que hacen de la escuela un lugar donde es muy político, finalmente, ¿no? Es muy político y la selección que se hace de los estudiantes también, ¿no? Y eso para bien y para mal, ¿no? Pero sí, evidentemente, marca mucho el cine que uno termina siendo después, ¿no? And so basically he says that it's not merely a school about technical movie making and those processes, but it's actually, there's a perspective that ultimately can be political, and it can sort of set the path upon which films that the graduates make. And it's got this legacy. I mean, it was founded by Gabriel Garcia Marquez, and it's and it has a perspective. You don't come out of there just as a neutral movie maker, but you come out with a perspective and an opinion. Y es una escuela, también hay algo importante, que es que no hay muchos medios, no hay muchas cámaras, no hay muchas luces, pero se filma mucho, se trabaja mucho, se estudia, o sea, como al final lo que aprendes es que con muy poco se puede hacer una película, ¿no? Y creo que eso evidentemente ha influenciado mucho a nuestra carrera, ¿no? Las películas que hemos hecho, porque todas han sido, o sea, Miriam es la película más grande, pero también es más grande de lo que parece, digamos, se hizo con pocos medios. Pero la primera película que nosotros hicimos, que se llama Tú y yo, es un documental que hicimos entre nosotros dos, y la segunda también. Es decir, Natalia hacía el sonido, yo hacía la cámara, y ese era el equipo, ¿no? And so this is it's a school that is not overflowing with resources. So it doesn't have that many cameras, it doesn't have that many lights, it doesn't have all those sort of technical accoutrements, but it also allows them to develop techniques in filmmaking and storytelling without requiring lots of resources. So for example, Media Ambiente is their biggest film, but it's not as big as it seems, and in terms of budget and resources. But for example, the first one that they made together, that Natalia and Oriol made together, is called You and I. And for example, Natalia would take care of the sound, and Oriol would take care of the images, and support each other that way. So shoestring budgeting to make a compelling film is enhanced by being part of this school of filmmaking. Uh-huh. Hola, buenas tardes. Soy Bárbara, disculpen la falta de video, pero quisiera hacerle una pregunta a Oriol sobre la temática de la película, que vincula con la otra pregunta de la escuela, y me gustaría que comentara un poquito que si la película que acabamos de ver dialoga con otras películas, directores, etcétera, sobre el mismo tema. Y me autotraduzco. So I just wanted to ask a question to Oriol. He's talked about the school that he went to in the education, but I think that the theme of the movie and the portrayal of the tensions in racial relationships is really important. And I think that there is a dialogue going on there between filmmakers. And I just wanted to see if there was a filmmaker in that sense that influenced him, or with whom does this dialogue, does this movie dialogue? Thank you.
Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que realmente es una pregunta difícil, ¿no? Es como que siempre, cuando uno piensa en referencias, ¿no? Porque es lo que decía, ¿no? Como fueron como 9 años, o sea, al inicio nos influenciaron unas películas, después otras. Yo creo que dialoga con muchas cosas. Por ejemplo, hay un escritor sudafricano que se llama Coetzee, o Coetzee en inglés, que nos gusta mucho y creo que obviamente influenció en la película, ¿no? Por ejemplo. Eso digo que a veces no directamente es a través del cine. A nivel de cine, creo que nos han influenciado sobre todo películas donde el centro de gravedad de la película es un protagonista que es menor de edad, ¿no? Por ejemplo, la película de Gus Van Sant, Paranoid Park, fue una película que en su momento fue una gran referencia, ¿no? También Lucrecia Martel, ¿no? Las películas de Lucrecia Martel, que además fue profesora nuestra, ¿no? Por cómo trata cómo trata la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una película que creo que influenció mucho, que es La mujer sin cabeza. Estructuralmente, ¿no? Yo creo que hay algo de eso en Miriam Miente, ¿no? En esa cosa de que no puedes, que estás solo y no puedes comunicar lo que está pasando, ¿no? And so to respond to Barbara's question, in essence, it's a tough one to respond to, especially because it was such a long movie making process for this work in particular, that there's, the dialogue is not necessarily won't take the same form, and so they look back to directors such as Gus Van Sant and Coetzee from South Africa. And in so many ways, the structure of the film is much like this movie called Mujer Sin Cabeza, a woman without a head, or headless woman. And so it's not necessarily a immediate communication, but it's more of a long distance dialogue that is not necessarily responded to. Hay influencias en cuanto a la forma de hacer la película también, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en Cuba tuvimos profesores como Laurent Cantet, el director de la película, en español se tradujo La clase o Entre los muros, y él lo que hacía, él lo trabaja de una manera muy, muy orgánica con personas reales, ¿no? Y es un poco lo que hicimos en Miriam Miente, ¿no? Y por eso digo que a veces es también la manera de llegar ahí, ¿no? Y creo que eso influenció mucho también a nosotros, por ejemplo, esas formas distintas de hacer una ficción, ¿no? And so he also indicated how it's the movie making process itself, the filmmaking process itself, is not necessarily typical in the same way, where you employ or you have as actors people whose profession it is not to act necessarily, and where you construct stories or you tell stories in fiction in a way that actually picks up from people who are not necessarily actors. So he calls back to a French instructor that they had, Logan Quintet, who had a movie that's well known, Entre los Muros, Inside the Walls, or Between Walls, as part of the influence and how to build these stories differently. Nada más quisiera agradecerle la música, que la verdad es que complementó y pues hizo de forma musical el tema, y creo que añadió muchísimo a la película. Y yeah, I just was thanking him for the music because it was perfect for the film. Pues muchas gracias, de verdad, porque además es lo que te digo, cuando haces una película con un presupuesto limitado y de repente quieres poner mucha música, o sea, nosotros tuvimos casi un año trabajando, buscando los derechos, negociando, tratando de... O
Sí, porque hubo escenas que las rodamos con música y no teníamos los derechos y luego hubo que conseguir esos derechos y fue muchísimo trabajo, ¿no? Pero para nosotros era súper importante esa música porque queríamos, o sea, creemos que la música, o sea, como que cada tema acompaña, o sea, por ejemplo, en la coreografía de los 15 años, evidentemente ese vals, ¿no? Allá es importante, o la música que baila con su papá, ¿no? Es una música negra, ¿no? O sea, es como que todo el rato creo que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa película sin esa música no fuera igual, ¿no? Entonces, gracias por la... And he reiterates, or not reiterates, but he basically reinforces a point of how arduous this filmmaking on a shoestring budget can be, because the music, which was so perfect in so many ways, it took a lot of effort to secure rights and to negotiate the rights in a way that they could actually afford it and support the story appropriately. And so it's not a movie that is not necessarily, it's a movie that's not necessarily filled with lots of music, because there are some challenges to that in terms of budget and rights and negotiation, but all the music that is there is essential. And so it was negotiated, and they worked for about a year to try and secure all the rights to make sure that this is, that it supported the story. Oh, hay una pregunta escrita de Katie. ¿Cómo supiste tú que querías convertirte en director o realizador? I'm just asking you questions in the chat from Katie about how he knew he wanted to become a director. Bueno, hay como varios momentos en mi vida, ¿no? Pero, a ver, o sea, quizá uno de los... Vamos a pensar bien. Me vino como por allá a los 12, 13 años. Yo tenía una asignatura de historia del arte y, bueno, a mí siempre, obviamente siempre veía muchas películas, ¿no? Pero me acuerdo que en el libro de historia del arte había como algunos afiches de películas y uno de ellos era la película Azul o Blue de Kieslowski. Y ese afiche siempre lo veía ahí. Yo no era muy buen estudiante, entonces a veces estaba ahí mirando los afiches, ¿no? Entonces el tema es que siempre era como, bueno, yo quiero saber esa película, quiero verla, ¿no? Y no había forma. Yo era de un pueblito de cerca de... Yo soy español de nacimiento, vivía cerca de Barcelona por un pueblito y en ese momento no había forma de encontrar esa película, ¿no? Y me pasé meses ahí como tratando de averiguar y al final me hice un viaje a Barcelona, busqué la película y al final la encontré, ¿no? Encontré un VHS de la película, la compré y la vi y me fascinó. Es brutal porque yo estaba obsesionado con un afiche y al final vi la película y fue como una revelación, ¿no? Que si hubiera sido lo contrario hubiera sido terrible, ¿no? Pero realmente era como, fue alucinante. Y ese es uno de los momentos que yo sentí que quería hacer eso, ¿no? Hay otros, pero eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Me acuerdo. So one really important moment in this development happens somewhere around age 12 or 13 when Oriol was taking an art history course, and he ended up, by his own confession, he was not the best student, but he saw this poster for Krzysztof Kieslowski's Blue. It's that part of that trilogy of films, and it fascinated him. And he is Spanish, and he lived in a small town near Barcelona where he couldn't get the VHS, he couldn't watch the film, but the poster fascinated him. And then when he finally saw the film, it was a revelation. It just bowled him over. So that's one of some important moments in that. Sí, hay otros, ¿no? Yo qué sé, una película de los Coen. Me acuerdo una vez fui al cine y yo tenía también, era muy joven, no sé, quizá 14, no, quizá 15 años. La cuestión es que que iba con mi tío al cine y no había taquillas para una película que él quería ver. No recuerdo la película que era. Y entonces nos pusimos había como para el Gran Lebowski, ¿no? Nosotros no conocíamos a los Coen, yo no conocía a los Coen. Y fue como, bueno, está bien, vamos a ver esta, ¿no?
Y nos metimos allá, yo me acuerdo con mi tío, y al lado, ¿no? Y fue como alucinamos, ¿no? Pues esos descubrimientos que te hacen... Me acuerdo que al día siguiente me puse a buscar, ¿no? Al día siguiente estaba allí buscando a ver si se podía estudiar cine, ¿no? Cómo se estudiaba cine, cómo se podía llegar a eso, ¿no? Y ahí fue que también... O sea, yo creo que son momentos así, ¿no? En la vida que recuerdas y que te van marcando y que dices, yo quiero hacer eso. To complement the last response as well, there was another moment that he recalls that he was about 15 and he went with his uncle to watch a film, and there were no tickets left for the film that his uncle was planning to watch. So they went to see The Big Lebowski, the Coen brothers film. And it was another revelatory moment where the next day he was looking around and trying to figure out, how do you study how to make films, because it had such an impact on him. No, pues solo yo, Bárbara, para decirles que muchas gracias. Esto es ha sido un festival de cine muy importante para mí, viviendo donde vivo, al norte de Pittsburgh, y para poder ver todo esto y charlar con ustedes, muy importante. Muchas gracias. Thank you very much for the series. Thank you, Oriol, for being here. It's very special. I thank you. Thank you, Barbara. On behalf of the center, I'll let Oriol respond as well, but we try hard to make it an interesting series. And I don't know if you saw Perro Bomba. Claro. We have Pelo Malo coming up, which is an older film, but one that I think in our Imaginarium connects in some ways to similar themes and topics that we wanted to touch upon this year. Y le acabo de contar, Oriol, que le agradezco yo también a ella porque hemos armado esta serie con ciertas ideas que se conectan de una manera u otra, ¿verdad? Y hemos presentado Perro Bomba, así como vamos a presentar Pelo Malo, una película un poquito más no tan reciente, pero que también habla de ciertos temas que son importantes, pensamos. Sí, bueno, gracias Bárbara, de verdad, por tus comentarios. Y sobre lo que dices, claro, entiendo también un poco la pregunta que preguntabas. De hecho, Pelo Malo es una película que salió antes de Medio Ambiente, como 2, 3 años, no, quizás hasta 4. Estábamos en el proceso de guión cuando la vimos, y es una película que también nos influenció un poco, ¿no? Porque al final es lo que estás diciendo, ¿no? Hay como unas constantes... Algo interesante creo que nos pasó con Medio Ambiente es que cuando nosotros íbamos a festivales en Latinoamérica, por ejemplo, estuvo en Cartagena, en Colombia, estuvo en diversos lados, ¿no? En Lima. Entonces era muy interesante porque, por ejemplo, en Cartagena la gente se conectaba mucho con la película desde lo personal, ¿no? O sea, como que al final hay una historia común, ¿no? Y creo que por eso hay como unas similitudes, por ejemplo, Pelo Malo, hay cosas de Pelo Malo que también se conecta con Medio Ambiente, ¿no? Y al final es Venezuela, es el Caribe, ¿no? Es todo ese espacio, ¿no? Y en común, ¿no? Que hay como una división política, ¿no? Pero finalmente hay unas similitudes culturales muy, muy grandes, ¿no? Y eso era... Sí, y muy fuertes verdaderamente. De costa a costa en todo el continente, es la verdad. Hay mucho que ver con el Caribe, pero en verdad hay mucho en común en el continente en estos temas, y es una historia muy linda. A mí me impactó ese final, de verdad, eso fue para mí como un knockout. Como uno está tan acostumbrado al final feliz. El final no final. Ajá. Exacto. Pero sí, el final es clave, ¿no? Para Miriam, ¿no? Para esa, sí. Sí, fue bastante tiempo para encontrar ese final. Eso fue lo que... Porque era cómo acabar la película, le dimos muchas vueltas, ¿no? Pero al final cuando dimos de esa manera, que era como sentimos que es que no podía acabar de otra manera, ¿no? Entonces ahí, cuando pasa eso sientes que ese es el final, ¿no? Y de repente no, o sea, no es el final que uno quisiera, ¿no? Pero es necesario que sea quizás ese final, ¿no? Para que... Sí, no, brillante. Para que... Brillante.
Bueno, no me queda más que agradecerte y agradecer al resto. I just want to say thank you to Oriol and to everybody who joined us for this. For me, it's been fantastic. I hope the same for you. Muchas gracias, Oriol. De verdad ha sido tremendo tenerte y bueno, seguimos en contacto. Claro, muchas gracias a ustedes, de verdad.